Muy buenas tardes a todas las personas que participan, todos los colegas y personas que participan en el Congreso. Es para mí un grato honor y doy mis agradecimientos a las personas que me invitaron a este Congreso. Para mí es muy difícil poder resumir la iridología psicosomática en 45 minutos. Así que voy a tratar de hacer este resumen lo más rápido posible. Y las personas que quieran ver los detalles en las diapositivas van a poder leer con más detalle todo el proceso de lo que significa la iridología psicosomática. Es mi método, es mi sistema, denominado método ANSAR, que quiere decir Antesana Sarabia, y a través de la iridología ir más allá de simplemente hacer clínica iridológica a través de un examen, de una diagnosis, llegar a ver la parte, la estructura psicológica, psicoemocional de una persona. Aquí tiene mi currículum. Es bastante extenso, he hecho un resumen de lo que es mi currículum para que pueda entrar aquí, pero hay mucho más que eso. Agradezco de nuevo a todas las personas que leyendo mi currículum me invitaron. Tengo el libro de iridología psicosomática. Esta es la primera versión del libro, que en este libro más o menos son 400 y tantas páginas. Hoy el libro, el segundo tomo, tiene 700 y un poco más páginas, tamaño carta y renglón seguido y a todo color, con fotografías que las van a ver en estas diapositivas que son buenísimas. La iridología psicosomática está basada en mis estudios e investigaciones de más de 30 años de estudio, de verificación, de comprobar que la iridología no es solamente la parte clínica en la cual podemos decir que una señal o un signo iridiano significa en tal parte del mapa iridiano tal cosa o tal enfermedad. Detrás de toda enfermedad hay un conflicto, hay un trauma, hay una fórmula psíquica que está produciendo una fórmula química en nuestro organismo. Y esa fórmula química se manifiesta con el paso del tiempo en enfermedades. Y en la iridología psicosomática se manifiesta a través de los signos y señales, comenzando desde una lesión abierta hasta una lesión crónica o una lesión degenerativa. Entonces, en la iridología psicosomática, vi necesario colocar 10 zonas. Las 10 zonas están representadas por la pupila, número 1, sistema nervioso central, donde se ve todo el sistema nervioso central. Luego en la OPI, en la orla pupilar interna, donde se ve la acción del parasimpático del sistema nervioso autónomo. Luego vemos el collarete o la corona simpática, que nos muestra la acción y la dinámica del simpático. Luego viene la zona glandular o la zona hormonal. Después la zona de los órganos, la zona de los huesos, la zona de la circulación y la zona de la piel y la esclera. Estas 10 zonas están representadas en este mapa. Este mapa es del doctor Celso Batelo, una eminencia en iridología del Brasil. Entonces he tomado este mapa para ver
las 3 fases embriológicas, aquí también en el iris izquierdo, y he colocado, para una mejor interpretación, cada órgano con un número. Este es un mapa numerológico y este es un mapa topográfico con la descripción de los órganos. Ustedes ya lo conocen. Entonces, quedaría así, un mapa numerológico y un mapa topográfico de los órganos. En la iridología psicosomática tenemos fases. La primera fase, que la vemos en el conflicto psíquico que afecta el sistema nervioso central. Cuando una persona sufre un shock, un traumatismo, un trauma o un conflicto. Esa es la primera etapa y eso se representa en la pupila, en las formas y deformaciones pupilares. La segunda fase del conflicto es en el conflicto activo, donde se provocan alteraciones fisiológicas temporales que afectan el sistema nervioso autónomo. Esto se ve en la dinámica de la orla pupilar interna. La tercera fase, el conflicto activo con alteraciones crónicas. Esto se ve ya en la parte ciliar, en toda la parte ciliar, en los círculos o en las zonas 6, 7, 8 y 9. Y la cuarta fase, que sería la de cura o sanación o resolución. Y ahí vemos el esfuerzo que hace el cuerpo por preservar el equilibrio, curar, o por restaurar completamente la función del órgano y por la resolución de los conflictos psíquicos, psicoemocionales que han provocado la enfermedad. Para comenzar un diagnóstico o una evaluación a través de la iridología psicosomática, comenzamos por la densidad. La densidad 1, 2, 3, 4 y 5, que nos muestra la vitalidad excepcional que pueda tener esta persona. Entonces tenemos una buena vitalidad, mediana, un poco deteriorada, mala y muy mala densidad o vitalidad. Esto determina cuál es la tónica, el esfuerzo que hace el cuerpo por mantener vivo o accionando los órganos que son afectados. También significa un equilibrio en la funcionalidad. Luego pasamos a ver la constitución y comenzamos con la constitución linfática. Todas las constituciones linfáticas, las diferentes formas de constituciones linfáticas, de forma global, tienen un conflicto psicológico. No lo voy a leer porque es muy largo, pero normalmente estas personas son afectadas por los ganglios linfáticos, por el sistema inmunológico en el vaso, por los linfonodos inguinales, tanto y también axilares, por el pulmón, porque sufren de enfermedades del pulmón, de los bronquios, de las vías respiratorias. La constitución hidrogenoide, de la misma forma, varias formas que encontramos presentes de hidrogenoides. Entonces, lo mismo, ellos van a presentar un perfil psicológico y donde más afecta los hidrogenoides es en el estómago, en los pulmones, en el tórax, en la región torácica. Y el perfil psicológico describe cuál es el conflicto, tanto en los linfáticos como en los hidrogenoides, describe qué conflicto está viviendo en el estómago, qué conflicto se vive en el pulmón, en el tórax, en la región torácica, en las cervicales, etcétera, etcétera. Y ahí comenzamos a hacer ya iridología psicosomática, identificando los conflictos que cada persona tiene en el órgano afectado según su constitución. En la hematogénica, varias formas de hematogénicos, de acuerdo a la densidad también, de mejor a peor. Y tenemos el perfil psicológico, tenemos el conflicto de no poder fluir en la vida,
de no poder circular en la vida porque son hematogénicos, corresponde al sistema circulatorio. Conflicto de miedo de sobrevivir porque presentan siempre anillos nerviosos, ¿ya? Anillos concéntricos, a veces espásticos, y conflicto de no poder circular bien en la vida, en el mundo, en la sociedad, etc. En la constitución mixto biliar, también pasando por las condiciones, buena condición vital, mala condición vital, también tiene su perfil psicológico. Es decir, en general, a todos los mixto biliar los vamos a encajar dentro de estos conflictos que pueden tener algunos de los 8 que se nombran, siempre va a tener 1 o 2 o 3 de estos conflictos porque corresponden a los órganos que han sido afectados. Aquí ya no estoy poniendo los órganos como lo puse anteriormente, que 2 pulmones, que corresponden al mapa iridológico, numerológico de la iridología psicosomática. Entonces, para no estar repitiendo todos los órganos, entonces ya tenemos que ver en el mapa qué órganos están afectados según el iris izquierdo o el iris derecho. La constitución tetánica larvada también tiene su perfil psicológico. Estas personas tienen conflicto de estrés, de no ser capaces de sobrevivir en la vida, conflicto de impotencia por no poder solucionar algo en la vida y conflicto de pánico. Si estas personas entonces les decía que las personas que tienen la constitución tetánica larvada son personas que sufren de conflicto de pánico, fobias, todo tipo de miedos y de inseguridades y también de depresiones. Luego viene el ácido úrica, cuyo conflicto es de los riñones, es conflicto con los padres, miedo, inseguridad, conflicto de autoridad, conflicto de cambio social o de residencia o de país, y conflicto de sentirse explotado. Es decir, que trabaja para los otros, que vive para los otros. Él mismo se conflictúa por esa situación. También tenemos constitución hipotónica, el perfil psicológico, conflicto de miedo e inseguridad, conflicto de desvalorización y conflicto de no poder sustentarse en la vida. Luego viene la constitución mesenquimal hipoplásica, cuyo conflicto o perfil psicológico son conflictos con la vida, conflictos de no poder sustentarse en la vida por no poder sobrevivir, por no poder trabajar, por no tener que comer, por pobreza, etcétera, etcétera. Y conflicto de no tener poder, es decir, de no poder conseguir lo que quiere conseguir y va a vivir, por no poder, va a vivir todo ese tipo de conflictos. La constitución endocrino-vegetativa o iris margarita, como todas estas señales son grandes y parecen muy aparatosas, entonces tenemos en iridología clínica el cuidado de que el diagnóstico de estas personas solo está mostrando que hay una hipotonía, hay falta de energía y la persona está en un equilibrio vegetativo. Vegetativo en el sentido funcional, de que no empeora ni tampoco se sana. Ahí va a estar, es una persona cuya funcionalidad orgánica no es muy buena, pero tampoco es muy mala y no corre peligro. Conflicto con la vida, conflicto de no poder sustentarse en la vida por no poder sobrevivir y conflicto de no tener poder. Todos estos, desde el hipotónico al constitucional hipoplásico, al vegetativo, todos ellos tienen el mismo conflicto, es decir, pasan por el mismo conflicto, a no ser que en un órgano determinado se vea una señal de cronicidad, de peligro o de degeneración
o un precáncer, etcétera, etcétera, que puede modificar este perfil psicológico general. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces comenzamos, fuera de haber visto la densidad y las constituciones, comenzamos con la pupila, que es la zona número 1. Y el perfil psicológico general de la pupila, tenemos conflictos mentales que afectan el sistema nervioso central, afectan las neuronas, afectan la bioquímica del cerebro por generar fórmulas psíquicas en negativo y afectan toda la zona superior del mapa iridiano. Tenemos conflicto mental, conflicto de pérdida de control, conflicto de recusarse a encarar la vida, conflicto de soledad por no tener futuro o por no ver un futuro, autoinvalidación, puede ser desde la concepción por rechazo en el embarazo, conflicto de desvalorización e invalidación de sí mismo por no poder reconocerse a sí mismo, por no poder valorarse a sí mismo. Luego tenemos, fuera de la pupila, la OPI, la orla pupilar interna, y de acuerdo a las formas de la OPI, vamos a tener las diferentes diátesis. Pero la OPI nos va a mostrar el sistema nervioso autónomo, perdón. Aquí me falta una I. En el iris, el parasimpático nos muestra la fase de estrés donde aparecen los anillos nerviosos. Entonces, siempre vamos a ver que la orla pupilar interna está casada con el sistema nervioso periférico. Y en la fase simpática, el conflicto activo nos va a dar alteraciones de la corona simpática. Esto quiere decir que para poder hacer un diagnóstico del iris o de la orla pupilar interna, tenemos que ver si existen anillos nerviosos alrededor y si la corona simpática, como en este caso, por ejemplo, ¿ya?, tiene alteraciones. Entonces tenemos aquí un simpático apagado, ¿ya?, una función parasimpática aumentada, una función del parasimpático disminuida, y así. Entonces, la orla pupilar nos va a mostrar la fase parasimpática y las alteraciones de la orla pupilar interna o del sistema nervioso autónomo en su función parasimpática. En relación también a la pupila, entonces, con relación al sistema nervioso central. Esta es la parte más interesante porque tenemos que buscar la pupila, la forma de la pupila, cómo está, si tiene achatamientos, si está ovalizada, etcétera, etcétera. Y tenemos que ver si la orla pupilar interna está correcta. Tenemos que ver los anillos periféricos y el collarete para poder hacer una buena evaluación del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso periférico. Y para poder hacer esto, necesitamos entrar en las diátesis. Que las diátesis es la dinámica de la orla pupilar interna. Entonces tenemos la diátesis 1, diátesis 2, diátesis 3, diátesis 4 y 5. Y cada una de estas diátesis también en la iridología psicosomática tiene un perfil psicológico. Hay que estudiar este perfil, no lo voy a leer, es muy largo, pero hay que estudiarlo. En la diátesis 2 también tiene su perfil psicológico. Entonces, cuando nos vemos delante de una diátesis, debemos consultar qué perfil psicológico tiene la diátesis 1 o la diátesis 5 de descompensación. Todas ellas presentan un perfil psicológico, la 3 también presenta su perfil psicológico, la 4 también y la 5. Entonces, ya tenemos el trabajo con la pupila,
con la orla pupilar interna del parasimpático, con el collarete, con las diátesis y con el collarete y el sistema nervioso periférico. Todos ellos están casaditos y funcionan al mismo tiempo y tienen un equilibrio y una relación y una dinámica entre ellas. Hay que descubrir esa dinámica a través de cómo se mueve psíquicamente, emocionalmente, sentimentalmente, las diferentes dinámicas. Entonces, por eso es que en la iridología psicosomática tomamos en cuenta muy bien cuáles son las zonas que estamos haciendo el diagnóstico y qué relación tienen unas con otras. Ahora entramos en la zona 3, la zona del estómago e intestinos. Entonces, en esta zona vamos a ver la dinámica que existe en la zona del estómago con los bastonetes en relación al anillo de asimilación, etcétera, etcétera, y la parte del intestino que tiene que ver con el movimiento de digestión, asimilación y eliminación. Entonces, en el estómago vamos a encontrar un perfil psicológico de miedo en el territorio, decepción en el territorio, el control por los límites del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estómago se van a dar todos los conflictos de territorio, todos los que pueden haber invasión del territorio, etcétera, etcétera, afecta el contenido de la pareja, del territorio como pareja infiel, miedo de perder el espacio personal y también los miedos viscerales. Son muy importantes en la parte del estómago. Entonces son varios conflictos, conflictos de rabia, de no querer y no poder engullir una experiencia o por algo que no puede ser alcanzado, etc. Luego vemos la misma zona 3 del intestino delgado, comenzando por el duodeno. En muchos iridólogos pasan por alto el duodeno. El duodeno tiene una dinámica muy importante, que es la dinámica de estar relacionada con el páncreas, ¿ya? Con el estómago, con la vesícula, con el hígado y con el vaso. Y en el duodeno generalmente están viviendo, es el nicho o el techo ecológico de muchos parásitos como la lambia, el cistosoma, las lombrices, los helmintos, etcétera, etcétera, que cuando hay parasitosis pueden muy bien hacer que los órganos que he mencionado no funcionen bien. Posiblemente hasta puedan provocar un diagnóstico de diabetes cuando en realidad o alterar la función del páncreas y tener una diabetes falsa. Es muy importante ver esa dinámica. También puede haber invasión del mintos en la vesícula. También puede haber otros parásitos que no atacan el hígado o viven en el hígado y no puede funcionar bien el hígado, como el Opisthotris felineus, que puede ser toxocaraplasma, toxoplasmosis, toxocara canicigatos, etc. También la fasciola hepática, el equinococo, etcétera, etcétera, que no tomamos en cuenta, que alteran la función de cada órgano. Y además de alterar la función de cada órgano, también presenta un perfil psicológico de miedo, de inseguridad y de miedo a morir de sobrevivencia. Entonces tenemos el perfil psicológico del duodeno, que lo vamos a estudiar. Y aquí tenemos toda el área representada, toda el área de número 3 del estómago y de los intestinos. Aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que podemos ver
Aquí tenemos el colon transverso, que este colon transverso afecta el área mental. Todas las putrefacciones intestinales del colon transverso o alteraciones afectan todo lo que es el área mental. Entonces, aquí siempre vamos a ver afecciones de la hipófisis, de la pineal, del cuerpo calloso, de la región occipital, de la región frontal, del área del sueño, de la sexualidad mental, etcétera, etcétera, esquizofrenia, etcétera. Y el colon transverso tiene relación con todo eso. El colon descendente tiene relación con los pulmones, con el corazón y con el páncreas, ¿sí? Y con los ovarios. Es decir, el colon descendente, las putrefacciones o las alteraciones del colon descendente van a afectar el corazón, el páncreas y los órganos sexuales. Y también al otro lado, el intestino delgado va a afectar la tiroides, el esófago y las cervicales y otros órganos más. Entonces, es interesante que cada una de estas afecciones que estamos viendo aquí tienen un perfil psicológico, como laguna, como cripta, como lesión abierta, como lesión cerrada, etcétera, etcétera. Y estamos entrando no solamente a hacer un diagnóstico del área del estómago con su o intestinal con su perfil psicológico global, sino que estamos entrando también a su relación con las señales y signos que aparecen en la zona ciliar. Luego tenemos las señales del sistema nervioso simpático y tenemos la relación de la corona simpática con los órganos que están por dentro de la corona simpática y los órganos que están por fuera de la corona simpática, tanto en la zona ciliar como en la zona glandular. Y de acuerdo a eso también las diferentes señales que van apareciendo que podemos identificar como rayos solares, como criptas escalonadas, como doble cripta, como lesión abierta, como laguna medusa, etcétera, etcétera, que cada una de ellas también tiene su perfil psicológico y su tiempo de manifestación. Aquí ya tenemos de una manera global cómo estamos haciendo el diagnóstico por el iris, el diagnóstico psicosomático, la pupila, la orla pupilar interna, la corona simpática o collarete, las señales que están por dentro del área del estómago, del intestino, por dentro del collarete, por fuera del collarete, los anillos nerviosos que corresponden a la zona ciliar periférica y luego la zona de la circulación del sistema linfático y de la piel. Entonces, vean cómo aquí hemos identificado varias señales que afectan a diferentes órganos, como aquí hay una lesión abierta en la mama, tenemos aquí en una laguna en la aorta, en el timo, en el corazón, tenemos un collarete hipertrófico, tenemos un collarete roto, hay una ruptura en el collarete, y todas esas cositas que vamos viendo tienen una importancia vital en la dinámica tanto del collarete como del área ciliar en relación al collarete y el área del estómago, intestino en relación a la orla pupilar interna. Luego pasamos a ver las diferentes formas que presenta el collarete y cada una de estas formas va a presentar un perfil psicológico. Sería muy largo nombrar y ver el perfil psicológico de cada una de ellas. Para eso ustedes tienen mi libro de iridología psicosomática, donde está explicado minuciosamente cómo funciona esta dinámica del collarete. Entonces, en el collarete vamos a dar un perfil psicológico general de conflictos, ¿no? Predisposición psicológica, persona extrovertida, poco adaptable, etcétera, etcétera. Y todo eso
en función a un collarete normal. Luego tenemos un perfil psicológico del collarete contraído, del collarete expandido, qué es lo que significa, etc. Entonces, en esa dinámica del collarete hay mucho que hablar. Me disculpo por no poder explicar todo eso. Y voy a pasar a la zona ciliar, que corresponde a la zona 5, que es glandular, 6, 7, 8 y 9, que corresponden a diferentes zonas. Entonces, tenemos en la zona del sistema endocrino, que es la zona glandular, la zona número 5, que corresponde a todos los órganos que se encuentran alrededor del collarete, dentro de la zona número 5. Y también vamos a ver que esta zona va a presentar hipófisis, timo, páncreas, ovarios, glándulas suprarrenales, el útero, las paratiroides, las tiroides, etcétera, etcétera, que son, como vemos aquí, este collarete está expandido en algunas partes y algunos órganos han quedado dentro del collarete. Y eso tiene un significado muy importante en iridología porque le da un plus de agravante a la situación. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando nos está dando una señal que está por dentro del collarete. Tenemos el perfil psicológico y luego la presencia de las señales en 6, 7, que son los huesos, los músculos. Entonces, eso vamos a ver en la extroflexión de la corona, introflexión de la corona, en la rotura de la corona, en los rayos solares que salen a partir de la corona, en inflamaciones que se presentan a partir de la corona hacia el borde ciliar y las lesiones abiertas pasando a lagunas, lesiones cerradas o abiertas, criptas, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un proceso, un tiempo. Una lesión abierta tiene un proceso de un año, una cripta tiene un proceso de 4 a 5 años, de elaborarse el conflicto y manifestarse en el iris la señal. Entonces tenemos 20 puntos que podemos ver y estudiar ahí: lesiones crónicas, lesión degenerativa, anillos nerviosos, copos, gemas, sora, manchas, costra escamosa, anillo de sodio, anillo de colesterol, arco senil, puntos huecos profundos, etc. Esta zona es muy rica en signos y en órganos, por supuesto. Ahí tenemos el sistema osteomuscular, zona número 7, ¿no? Todos los movimientos musculares, etcétera, etcétera, y su perfil psicológico. El perfil psicológico de algunas partes del cuerpo, como la cabeza del húmero, la columna vertebral, el fémur, todo tiene su perfil psicológico que vamos a ir utilizando más adelante en el diagnóstico psicológico. Entonces, todo lo que es huesos, estructura, tiene su perfil psicológico. Luego viene la zona linfática, el rosario linfático, tiene una predisposición básica de enfermarse de los ganglios, ¿ya? Y su perfil psicológico. Lógicamente, a esto tenemos que sumar la constitución linfática a la que pertenece este perfil psicológico. Luego viene la zona del sistema circulatorio que corresponde al corazón, ¿ya? El transporte del oxígeno a través de la irrigación sanguínea, y las señales que más debemos tener en cuenta serían el área del corazón. El corazón, los bronquios tienen que ver mucho los dos, hay una dinámica entre ellos y hay mucho que ver, muchas señales que pueden apreciarse en el área del corazón y en el área de la circulación. Aquí también en el área del corazón, tanto en el iris izquierdo como en el iris derecho. En el iris derecho vamos a ver las válvulas cardíacas y en el iris izquierdo el corazón propiamente dicho. Luego viene la zona de la piel con todas sus
formas de presentación y la predisposición básica, los colores, la estructura, la piel y en relación a las enfermedades cutáneas, la dermis, etcétera, y su perfil psicológico. Me olvidaba. La piel es un órgano complicado, pues tiene un perfil psicológico de conflictos de circulación, un perfil psicológico de conflictos de desvalorización y un perfil psicológico de conflictos emocionales. Entonces, cuando vamos a hacer la iridología psicosomática, tenemos que ver si esta persona está manejando este tipo de conflictos, de no poder circular en la sociedad, de no poder circular bien, de sentirse inadecuado, etcétera, etcétera, o de conflictos de autoestima, de desvalorización, de inseguridad, de miedo, o conflictos emocionales que tienen que ver con sentirse ultrajado, humillado, no querido, no acariciado, miedo de ser herido, etcétera, de susceptibilidades y sensibilidades, etcétera. Y aquí tenemos las diferentes lesiones que pueden ir apareciendo, desde los rayos solares, las inflamaciones, las lesiones abiertas, las lagunas gigantes, la lesión crónica, las lesiones degenerativas, etcétera, los anillos nerviosos, las manchas, los anillos y las manchas, el rosario linfático, las manchas oscuras, los órganos en hueco, aquí, huecos en la zona circulatoria, toxinas en la costra escamosa, en la piel, etcétera. Son un montón de signos, los cuales todos ellos también tienen su perfil psicológico. Entonces aquí las lagunas tienen su perfil psicológico, tienen su tiempo de presentación, están relacionadas a determinada capa embrionaria, no vamos a entrar en eso, es largo también, y criptas, también el perfil psicológico de las criptas, que indican, que nos muestran y cuál es el tiempo en que van a aparecer desde una lesión abierta hasta una cripta. Luego vienen las lesiones crónicas, su predisposición psicológica, perfil psicológico. Luego vienen las lesiones degenerativas, que son señales o signos en hueco. Tenemos el perfil psicológico. Y bueno, ya tenemos armado hasta aquí todo lo que es las bases clínicas, orgánicas y psicológicas para la elaboración de un diagnóstico. Entonces vamos a pasar el siguiente paso. ¿Cuál es? El siguiente paso. Y hemos sacado una fotografía del iris, la hemos subido a nuestro computador, hacemos las ampliaciones adecuadas y comenzamos el proceso de elaboración del diagnóstico a partir de la pupila, de la zona número 1. Entonces vemos densidad, constitución, pupila, borde pupilar, corona simpática y así por delante vamos a ir viendo en la zona ciliar, vamos a evaluar la gravedad de las lesiones y su tiempo de cronicidad que están señaladas en cada una, lesiones abiertas, lagunas degenerativas, lesiones degenerativas, etcétera, etcétera, que nos van a permitir hacer en diferentes zonas un diagnóstico de cómo está funcionando esa zona y qué conflictos se está manejando en esa zona. Entonces, desde la zona 3 hasta la zona 10 de la esclera, vamos a hacer evaluaciones de signos y señales. No solamente la zona, que ya tiene su perfil psicológico, sino también las señales que van apareciendo en la topografía del iris, en los mapas topográficos, para poder ir identificando en qué zona se está presentando una laguna, en qué órgano está presentando la laguna, etc. Y luego haremos la interpretación iridológica.
Entonces aquí vamos a ver la zona 3, que es del estómago, que tiene que ver con esta señal, que es una laguna gigante, medio abierta. Luego tenemos que evaluar el collarete y su función con las diferentes zonas y diferentes señales que van apareciendo. La pupila, 1, 2, la diátesis, 3, el estómago, 5, el collarete y así. Entonces tenemos en la zona del estómago, tenemos las diátesis a la que pertenecen, en la zona 3, conflicto del iris linfático, o sea, conflicto iris linfático. ¿Qué conflicto lleva ese iris linfático? La pupila, el estómago, la pupila está normal, el estómago tiene hipocloridio y colapso del colon transverso, en fin, ya vamos a ver una caída del colon transverso. Todas esas señales las vamos a ir viendo in situ. Aquí seguimos viendo el mismo iris, ese iris derecho. Y aquí tenemos un eje hipotálamo renal o hipotálamo órganos sexuales. También tenemos aquí el cuerpo calloso, o sea que esta lesión está afectando el cuerpo calloso y también está afectando el lóbulo frontal. Y aquí tenemos una señal en el área de la esquizofrenia, del cerebelo o de la zona psíquica. Tenemos dentro de la cronología, tenemos a los 5 años un trauma y que se manifiesta a los 35 años en un problema de uretres, de vejiga, puede ser vejiga nerviosa o puede ser caída de la vejiga, descenso de la vejiga o puede ser cistitis, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que tenemos que ir hablando con la persona para poder ir identificando a qué corresponde esa señal. Entonces, en el óvulo tenemos los conflictos que están afectando, en la hipófisis también, en el cerebelo también, en los uréteres también tenemos los conflictos y en la vejiga también tenemos los conflictos. Entonces ya hemos identificado el signo, la señal, la zona y los conflictos que están afectando o que han provocado la afección o la enfermedad de la persona. Luego, en el mismo iris también tenemos otro eje, un eje hipotálamo sexual. Entonces tenemos un eje hipotálamo sexual y ese trauma ha sido sufrido a los 27 años, ¿no? Tenemos una laguna medusa, tenemos manchas en esta zona, ¿ya? Y tenemos también el páncreas afectado. Por lo tanto, la reacción en 180 grados hacia, hacia las 12, vamos a tener a sus 55 años más o menos la reacción psicológica de problemas sexuales de tipo mental. Entonces ahí tenemos que ver qué tipo de problemas tiene su sexualidad mental. Luego tenemos otros problemas, otros conflictos en el duodeno, en la vesícula y en el hígado. Y volvemos de nuevo a ver lo de la vejiga. Entonces, podemos ir así armando, poquito a poco, un diagnóstico iridológico psicosomático, tanto clínico como psicosomático. Entonces, aquí tenemos los conflictos del duodeno, del hígado, de la vesícula, del ovario, del páncreas. Y para ir yendo más atrás, más adelante, ¿no? Tenemos los bronquios, aquí los bronquios, el esófago, volvemos a repetir el esófago, la tiroides, el pulmón, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver los conflictos de los bronquios,
19:32, pulmones 62, los conflictos que afectan al pulmón, que afectan al esófago y que afectan a la tiroides. Lógicamente, en todo este conflicto, tenemos que ver de hacer un diagnóstico clínico orgánico, que significa que las personas, que el terapeuta tiene que evaluar qué órganos va a tratar con urgencia y hacer un tratamiento etapa 1, etapa 2 y etapa 3, que son muchísimos órganos que están afectados. Por lo tanto, en la medida en que también se va solucionando los conflictos psicológicos a través de la psicoreprogramación trascendente, que es otro sistema que yo he creado, que va muy casado, amalgamado con la iridología psicosomática, para resolver los conflictos y desprogramar las enfermedades desde el plano psíquico o desde el plano psicoemocional. Entonces, para hacer un resumen chiquitito de este diagnóstico, encontramos que esta persona es ansiosa, le pongo ansiosa, ¿ya? Nerviosa, emotiva, melancólica, un poco deprimida, maneja conflictos de desvalorización y autoinvalidación, cree no ser nadie, conflicto de pérdida por muerte o por separación, lo más seguro es por separación, conflicto de marranada, por ser engañada, por ser ingenua. Estos conflictos son en el estómago, intestino grueso. Conflicto de connotaciones sexuales que crea mucho resentimiento justamente por la separación. Conflicto de ira por quedar fuera, por haber sido ninguneada o por haber sido expulsada. Esto es en la vesícula. Conflicto de vivir una experiencia que no se quiere vivir, que no me toca vivir. Estos son conflictos mentales. Conflicto de no poder digerir una experiencia conflictiva. Conflicto de rabia territorial por no tener espacio para moverse, competir y vivir. Cada uno de estos conflictos corresponde a un órgano que hemos visto ya anteriormente. Conflicto de amargura, rigidez de juicios, conflicto de no poder avanzar en la vida, de no poder avanzar hacia el futuro, intensa lucha con la vida, incapacidad para respirar su propio valor por no digerir o por no poder respirar sola, y automutilación, autocastigo. Entonces aquí vemos que esta persona puede ser una mujer y tener todo este tipo de conflictos motivados por todos estos órganos que hemos ido identificando en el transcurso de nuestro análisis, de nuestra investigación. He colocado un solo iris, el iris derecho, porque el izquierdo, hacerlo con el izquierdo significa más amplitud. Entonces vamos a ir resumiendo, tal vez en otra oportunidad pueda explicar más y hacer, dar más ejemplos con iris. Bien, hasta aquí es mi presentación. Si tienen alguna duda y preguntas, nos vemos en el Congreso y voy a estar llano a responder a todas sus preguntas y a todas sus dudas. Gracias por su atención y que tengan un buen día.